Hay historias que parecen perdidas, pero en realidad se quedaron dando vueltas. Recuerdos, mitos, pequeñas escenas, sucesos y personajes que aún quedan en el inconsciente colectivo. Este espacio es para buscarlos y rescatarlos, mirarlos un rato más y ver si todavía nos dicen algo. Pequeño tratado sobre lo invisible. Soy Rama. Gracias por quedarte. Los griegos no imaginaban el más allá como un castigo. La mayoría de los muertos iban a parar a lo que hoy podríamos llamar un lugar neutro, sin premios, sin tormentos. El problema empezaba cuando alguien desafiaba a los dioses, o peor, cuando había sido demasiado astuto, demasiado soberbio, demasiado humano. Hoy, el eterno retorno. Castigos en el reino de Hades. Las historias de la mitología griega son un tapiz muy complejo, donde dioses, semidioses y mortales se entrecruzan en relaciones intrincadas de poder, traición, castigo. De este panorama, si hay algo que ha fascinado al mundo durante milenios, son los castigos eternos del Hades, el reino de los muertos, bajo el dominio del implacable dios que le da el nombre. Estos tormentos, pensados para durar para siempre, nos muestran cómo los antiguos griegos entendían la justicia divina. Y lo curioso es que siguen funcionando como metáforas muy potentes en nuestra cultura actual. ¿Qué es el Hades y cuál era su papel en la mitología griega? Y a pesar de lo que se suele pensar, el Hades no era solamente un lugar de castigo, como a veces solemos pensar. Era el destino final de todos los muertos, el lugar donde prácticamente cualquier alma terminaba después de dejar este mundo. Lo gobernaba Hades, que era hermano de Zeus y Poseidón, y de ahí tomó su nombre este reino que está bajo la tierra. Después de la épica guerra contra los titanes liderados por Crono, el padre de Zeus, Poseidón y Hades, los tres hermanos se repartieron el cosmos, y a Hades le tocó el inframundo griego. Acá no importaba si habías sido bueno o malo, todos terminaban en este lugar, y aunque la gente le tenía miedo, Hades, el dios del inframundo, no era el villano de la película dentro del panteón griego. Era más bien como un juez estricto pero justo en su oscuro territorio, donde reinaba junto a Perséfone, la hija de Deméter, que había raptado para convertirla en reina. ¿Y cómo se organizaba el reino de Hades en la mitología? Este reino tenía una geografía que te dejaba claro desde el principio qué destino te esperaba según cómo te habías comportado en tu vida. Para entrar, las almas tenían que cruzar la laguna Estigia, aunque a veces era el río Aqueronte, dependiendo de quién contaba la historia, pagándole una moneda a Caronte, el barquero que transportaba a los muertos hasta la entrada. Si no podías pagar, te quedabas vagando eternamente en la orilla. Una vez adentro, tocaba presentarse ante el tribunal de los jueces, Minos, Radamantis y Éaco, quienes decidían dónde irías a parar. El inframundo griego se dividía básicamente en tres zonas: los campos asfódelos,
donde acababan las almas del montón que no habían sido ni muy buenas ni muy malas, los campos elíseos, el lugar destinado para los bienaventurados y héroes, y el Tártaro, la zona más profunda y terrorífica, reservada para quienes habían hecho enojar de verdad a los dioses del Olimpo. Algunas historias también hablan de las islas de los bienaventurados, una especie de paraíso exclusivo para los favoritos de los dioses del Olimpo. Pero ¿qué diferencias existían entre estos tres espacios? El Tártaro, como decíamos recién, era la prisión más profunda y aterradora que nos podamos imaginar. Los mitos griegos lo sitúan tan lejos bajo tierra como el cielo está por encima de nosotros. Allí fue donde los dioses olímpicos encerraron a los titanes después de ganarles la guerra. Y con el tiempo se convirtió en un lugar donde cumplían condena los que habían cometido ofensas imperdonables contra los dioses. El Tártaro era un abismo de sufrimiento rodeado por un muro de bronce envuelto en la oscuridad perpetua. En el extremo opuesto estaban los campos elíseos, un paraíso con una eterna primavera donde vivían las almas de los héroes y los virtuosos. Este Edén, que a veces se identificaba con la isla de los bienaventurados, proporcionaba una vida eterna feliz y sin males. Y entre estos dos extremos encontramos los campos asfódelos, una llanura gris y monótona donde terminaba la mayoría de las almas ordinarias, las que no habían sido bastante virtuosas para los elíseos ni tan malvadas para el Tártaro. Entre los castigos más conocidos en el Hades se destaca el castigo de Sísifo, que se convirtió en uno de los tormentos más icónicos del Tártaro, y con razón, porque es el símbolo perfecto de la futilidad y el esfuerzo inútil que dura para siempre. A este rey corintio, los dioses olímpicos lo condenaron a empujar una piedra enorme hasta la cima de una montaña, solo para verla rodar de vuelta al valle y justo cuando estaba a punto de lograrlo, obligarlo a empezar de nuevo, una y otra vez, hasta el fin de los tiempos. Pero ¿qué ofensa cometió Sísifo contra los dioses griegos? Este rey, Corinto, acumuló una lista impresionante de ofensas contra los dioses griegos, pero lo que realmente lo distinguió fue su increíble astucia, que usó para burlar una y otra vez el orden divino que habían establecido Zeus y los demás dioses del Olimpo. La primera gran metedura de pata fue mandar al frente a Zeus, diciendo que había raptado a la hija de un dios fluvial, Asopo. Con esto violó una regla que no estaba escrita, que era no meterse en los asuntos amorosos de los dioses olímpicos. Cuando Zeus, bastante enojado, envió a Tánatos, la muerte en persona, para llevárselo como castigo, Sísifo se las ingenió para engañar y encadenar a la mismísima muerte. Durante un tiempo, nadie podía morir, alterando completamente el orden natural que habían establecido los dioses. Después de que Ares, el dios de la guerra, liberara a Tánatos, Sísifo todavía tenía un as bajo la manga. Le pidió a su esposa que no hicieran ritos funerarios después de su muerte. Al llegar Sísifo al inframundo, usó esta excusa para convencer a Perséfone de que lo dejara volver temporalmente al mundo de los vivos para regañar a su esposa. Por supuesto, no cumplió su promesa y vivió muchos años más. Cuando finalmente regresó al Hades, los dioses, hartos de trucos, le impusieron su famoso castigo eterno. Esta serie de engaños de Sísifo representa lo que los griegos llamaban ibris, esa arrogancia imperdonable de creerse más listo que los propios dioses y desafiar las leyes fundamentales de la vida y de la muerte. Pero yendo al castigo, el que le tocó a Sísifo en el Tártaro parecía bastante sencillo, pero era diabólicamente frustrante. Empujar una roca esférica gigantesca hasta la cima de una colina empinada y hacerlo por toda la eternidad. Lo verdaderamente sádico del tormento
era que cada vez que Sísifo, sudando la gota gorda, estaba a punto de coronar la cima, la piedra se le escapaba de las manos y rodaba hasta abajo otra vez, obligándolo a empezar desde cero. Los textos clásicos no se cansan de describir el peso descomunal de la roca, el sudor que lo empapaba, el agotamiento físico, el polvo que lo cubría durante su tarea interminable en el inframundo griego. Pero lo cruel no era el trabajo en sí, sino lo cíclico e infinito del castigo. No había descanso, no había avance, no había fin. La piedra volvería a rodar y él tendría que empujarla de nuevo. Siglos y milenios tras siglos y milenios. Esta forma de tortura representaba la justicia poética de las deidades del Olimpo. Sísifo, quien había ridiculizado la muerte y había prolongado su existencia más allá de lo apropiado, estaba condenado a un ciclo perpetuo de esfuerzo infructuoso, transformando su existencia en una cadena interminable de frustración e inutilidad. Tántalo, hijo de Zeus y la ninfa Pluto, tiene un lugar de honor entre los condenados en el Tártaro, ya sea por lo extremadamente cruel de su tormento como por la gravedad de lo que hizo. Este rey de Frigia tenía un privilegio que pocos mortales podían soñar. Como hijo de Zeus, los dioses del Olimpo lo invitaban regularmente a cenar con ellos. Sin embargo, su arrogancia lo llevó a cometer transgresiones tan graves que ofendieron profundamente a los dioses. La magnitud de su castigo en el inframundo nos dice cuán furiosos estaban los dioses, porque sus crímenes atacaban directamente los principios sagrados de la hospitalidad, lo que los griegos llamaban xenia, y el respeto a lo divino, valores fundamentales en la antigua Grecia. Los dioses olímpicos le diseñaron un tormento que era una ironía cruel perfecta. Estar rodeado eternamente de todo lo que deseaba, pero nunca poder satisfacer ni siquiera sus necesidades más básicas, convirtiendo la abundancia en una forma refinada de privación perpetua. La historia de Tántalo era una advertencia clara sobre lo que pasaba cuando la ibris, esa arrogancia desmedida de la que hablábamos en el mito de Sísifo, y el abuso de confianza llegaban demasiado lejos, especialmente cuando esa confianza venía de los propios dioses. La arrogancia de Tántalo lo llevó a cometer varios actos sacrílegos que terminarían sellando su terrible destino. Pero el más grave, el que realmente cruzó todas las líneas rojas, fue cuando decidió poner a prueba la omnisciencia de los dioses con algo absolutamente espantoso. Sirvió un banquete de la carne de su propio hijo, Pélope, a quien había descuartizado y cocinado. Los dioses, al darse cuenta del menú que les había preparado, quedaron horrorizados. Solo Demeter, que andaba destrozada por la pérdida de su hija Perséfone, llegó a probar un pedacito sin darse cuenta. Los dioses, con su poder infinito, decidieron arreglar este desastre. Reunieron todas las partes de Pélope, las volvieron a juntar y como Demeter se había comido parte del hombro, se lo reemplazaron con uno de marfil. Este acto de restitución divina convirtió a Pélope en el primer mortal con una parte artificial del cuerpo y de paso le dio una belleza extraordinaria. Pero la venganza de los dioses fue despiadada. Tántalo fue condenado a sufrir eternamente en el Tártaro, la región más profunda del Hades. Su castigo era exquisitamente cruel. Permanecía de pie en un lago de aguas cristalinas que le llegaba hasta el mentón, bajo árboles cargados de frutas que parecían deliciosas. Cuando intentaba beber, las aguas retrocedían como por arte de magia. Cuando trataba de alcanzar las frutas, las ramas se alejaban empujadas por el viento. Y como si esto fuera poco, sobre su cabeza colgaba una roca enorme que amenazaba constantemente con aplastarle, manteniéndolo
en un estado de terror perpetuo. El mito de Tántalo se convirtió en uno de los ejemplos más claros del castigo divino ante la ibris y la impiedad. Su historia nos dio el término suplicio de Tántalo, que describe perfectamente ese tormento de desear algo que está justo ahí, al alcance de la mano, pero que resulta imposible de conseguir. Otro de los castigos más conocidos es el de Ixión. Ixión era el rey de los Lápitas en Tesalia, hijo de Ares, según algunas versiones, aunque otras dicen que era hijo de Flegias. Su historia es uno de los caos más escandalosos de ingratitud e impiedad en toda la mitología griega. Tiene el dudoso honor de ser el primer humano en derramar sangre familiar, estableciendo un precedente terrible en la historia de la mitología. El primer acto terrible de Ixión fue contra su suegro, Eioneo. Después de prometerle regalos valiosísimos por la mano de su hija, Día, Ixión se hizo el loco y no lo cumplió. Cuando Eioneo vino a reclamar lo que le correspondía, Ixión lo invitó a su palacio y en un acto de crueldad extrema lo tiró al foso lleno de carbones ardientes. Este primer asesinato familiar provocó que todos, mortales y dioses, le dieran la espalda. Nadie quería purificarlo de semejante crimen. Solo Zeus, en un gesto de misericordia infinita, se apiadó de él, lo purificó e incluso lo invitó a compartir la mesa de los dioses del Olimpo. Pero Ixión demostró ser completamente indigno de tal honor. En lugar de estar agradecido de por vida, el muy cara dura se enamoró perdidamente de Hera, la esposa de Zeus, e intentó seducirla. Zeus, que ya olía las intenciones de Ixión, creó una nube con la forma exacta de Hera, conocida como Néfele, para ponerlo a prueba. Ixión, cegado por el deseo, cayó redondito en la trampa y se acostó con la falsa Hera, demostrando su absoluta falta de respeto a quien lo había salvado. De la unión entre Ixión y Néfele nació un ser deforme. Al crecer se apareó con las yeguas de Magnesia, dando origen a los centauros. Estas criaturas, mitad hombre y mitad caballo. Este linaje monstruoso quedó como testimonio permanente de la transgresión de Ixión. Pero la venganza de Zeus fue terrible y ejemplar. Ordenó a Hermes que atara a Ixión a una rueda ardiente, que algunas versiones dicen que estaba hecha de serpientes, y que giraba eternamente por los cielos. La rueda fue después enviada al Tártaro, donde Ixión sigue girando hasta hoy, pronunciando constantemente la frase «hay que honrar a los benefactores», como recordatorio perpetuo de su ingratitud. Las Danaides eran las 50 hijas del rey Dánao, rey de Libia, quien huyó a Argos para escapar de su hermano, Egipto, y sus 50 hijos. Esta historia es uno de los episodios más dramáticos y enrevesados de la mitología griega, donde se mezcla el poder, la venganza y la justicia divina de una manera que nos va a dejar pensando. Cuando Egipto y sus 50 hijos alcanzaron a Dánao en Argos, exigieron que sus hijas se casaran con sus primos. Dánao, aparentemente cediendo a la presión, aceptó los matrimonios. No obstante, tras la reconciliación familiar, se ocultaba un plan devastador. La noche antes de las bodas,
Dánao entregó a cada una de sus hijas una daga de bronce y les ordenó asesinar a sus esposos durante la noche nupcial. Durante esa primera noche de bodas, todas las Danaides, excepto una, obedecieron las órdenes de su padre. Hipermestra, la mayor de las hermanas, se negó a matar a su esposo porque éste había respetado su virginidad. Esta única excepción al crimen masivo tendría consecuencias importantes en el desarrollo del mito y en la historia de Argos. Tras los asesinatos, las Danaides fueron absueltas de su crimen en Argos y Dánao celebró con una competición atlética para elegir nuevos esposos para sus hijas. Pero esta absolución terrenal no convenció a los dioses, que creyeron que un crimen tan atroz contra los vínculos familiares y las leyes de la hospitalidad merecía un castigo eterno. Los dioses castigaron a las Danaides con una pena eterna en el Tártaro. Su castigo era estar siempre llenando de agua un gran recipiente agujereado, o en algunas versiones, una tinaja sin fondo. Esa agua fluía entre sus dedos sin caer, transformando su esfuerzo en un esfuerzo inútil y eterno. Esta condena no solo representaba la extensión eterna de su castigo, sino también la imposibilidad de borrar la marca de su pecado. En el caso de Hipermestra, merece que le prestemos una atención especial. No solo fue absuelta de cualquier castigo por desobedecer a su padre, sino que fue honrada por su piedad y fidelidad. Ella y Linceo se convirtieron en los ancestros de una línea dinástica importante en Argos, que incluiría más tarde a héroes como Perseo. Su historia representa el triunfo del amor y la justicia sobre la venganza ciega. En el Hades, el castigo es saber exactamente por qué la piedra pesa, por qué el agua huye, por qué la rueda no se detiene. El castigo eterno es comprender el dolor y aún así seguir. Hasta la próxima. Estás desorientado, y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que adoraste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro. Si hasta Dios está lejano, sangrar por dentro. Todo es cuento, todo es vida. En un corso contramano un grupir trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz.
quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el árbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral que tú pides. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. Por eso en tu total fracaso de vivir,